El día de hoy vamos a estar viendo la sesión acerca de si podemos confiar en la Biblia, sí o no, por qué sí, por qué no. Eh, Creo que uno de los cuestionamientos más comunes es cómo saber que la Biblia no fue alterada por alguien para controlar a la gente. ¿Qué es lo que diferencia a la Biblia de el libro de los mormones, de una atalaya? ¿Qué es lo que diferencia a la Biblia de Harry Potter? ¿No? Entonces, esta pregunta creo que es muy importante de si podemos confiar en la Biblia o no, porque si vamos a decirle a alguien que tiene que confiar en un libro que fue escrito hace más de 2000 años, más vale que nosotros tengamos buenas razones para argumentar eso, ¿no? Entonces, creo que mucha gente no está en contra de Dios, más bien está confundida, tiene preguntas, pero esta clase no se va a tratar acerca de dar respuesta a eruditos y expertos, sino más bien quise hacer esta clase para cuando estás en la comida familiar y de pronto tu hermano, un primo, alguien, o simplemente estás en una conversación en algún lugar y alguien te comienza a decir, oye, es que yo vi un video en YouTube en donde dice que la Biblia ha sido alterada o qué sé yo, ¿no? Entonces, como que podamos tener respuesta y ver si hay pruebas o algo que respalden a la Biblia a la hora de que queremos presentar defensas sobre si podemos confiar en ella. Entonces, vamos a ver 3 pruebas hoy. La primera es la prueba de autenticidad, la segunda es la prueba de la copia y la tercera es la prueba de la corroboración. Entonces, te la repito, la prueba de autenticidad. Básicamente, la prueba de autenticidad va a responder preguntas como ¿quiénes la escribieron y por qué confiar en ellos? Si los relatos son reales o alguien los inventó, o si buscaban dar verdad, registrar verdad, o qué estaban intentando. Eso sería la primera prueba, la prueba de autenticidad. Luego, cuando llegamos a la prueba de la copia, esa nos va a hablar acerca de si tenemos hoy lo que se escribió originalmente, si la cantidad y antigüedad de copias respaldan su confiabilidad y cuál es la diferencia entre los manuscritos y cómo esto afecta el mensaje. Y la tercera prueba es la prueba de corroboración, que es qué dicen fuentes no cristianas acerca de Jesús y los eventos bíblicos, si hay descubrimientos arqueológicos que confirmen o que nieguen acerca de lo que la Biblia habla. Y último, pero no menos importante, si la Biblia concuerda con la realidad. Entonces, estas 3 pruebas, prueba de autenticidad, prueba de la copia y prueba de corroboración. Que si las puedes tener, o sea, a veces es bueno tener esto a la mano, así en las notas de tu celular, y si en un momento dado tienes una conversación o algo, ahí como que medio vas a mandar un WhatsApp y ya le checas. Entonces, a ver, vamos a empezar con la primera, con la de prueba de autenticidad. ¿Los autores de la Biblia estaban diciendo la verdad o estaban inventando cosas? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Y creo que un buen lugar en donde lo podemos encontrar, ahorita en Revolución, en el grupo de jóvenes, estamos estudiando el libro de Lucas. Y cuando lees el primer capítulo, los primeros versículos del libro de Lucas, te das cuenta de que el autor fue un médico que de hecho se puso a investigar qué es lo que se estaba diciendo en su tiempo acerca de un tal Jesús. Y hace toda una investigación. Y entonces, si vemos Lucas capítulo 1, a ver, Lucas capítulo 1, versículo 1,
Lo voy a leer en NTV porque dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces la función, o sea, lo que vemos es que se puso a investigar, o sea, hizo una investigación exhaustiva porque estamos hablando de alguien que era contemporáneo a los hechos que habían sucedido y entonces, se está diciendo que Jesús hizo esto, se está diciendo que Jesús hizo esto otro. Entonces fue a corroborar si eso había sucedido o no había sucedido. Pero luego si ves, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan habla dice esto, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con respecto al verbo de vida, ¿no? Entonces, esto es importante porque no pareciera que es ficción. Generalmente cuando tú quieres hacer ficción, ¿cómo empezarías? Había una vez en un lugar muy, muy lejano, ¿no? O en una galaxia muy, muy lejana de aquí. Y entonces lo que estamos viendo es que la Biblia, Lucas, por ejemplo, es muy cuidadoso en mencionar fechas, personas reales, regiones, cargos políticos. Es más, por momentos hasta pareciera que nos dan más detalles de los necesarios. Y entonces, cualquiera en ese tiempo que hubiera leído, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, podía corroborar en la zona, en el lugar en el que él está hablando, la fecha, si eso era algo real, si eso no era algo real. Pero eso no es lo único. O sea, cuando vemos la Biblia, te digo que a veces pareciera que no, y me estoy enfocando más en el Nuevo Testamento, y de hecho me voy a enfocar más en el Nuevo Testamento porque si no nos vamos a tardar aquí 5 horas. Te digo que pareciera que da material o detalles más de la cuenta. Ahora vamos a pensar que un grupo de gente estaba intentando inventar una religión. Bueno, agregaron cierto material que realmente era totalmente innecesario agregar, que de hecho era material vergonzoso y que los dejaba mal parados a los que hubieran querido inventar la religión. O sea, por ejemplo, ¿para qué pone Pedro que negó a Jesús 3 veces? Con una vez hubiera sido suficiente, ¿no? Y si le va a negar, no pones que te dio miedo una niñita. O sea, pero vemos ese tipo de cosas. Vemos cómo en un momento dado Pedro está queriendo convencer a Jesús. Y Jesús, la manera en la que se expresa de Pedro le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, si me preguntas, yo no pondría eso. Como que diría, sí, como que hubo un detalle que tuve ahí con Jesús, pero no pondría, me dijo que era Satanás. En el jardín, cuando está una noche antes de que Jesús sea crucificado y que les dice a los discípulos, pónganse a orar. ¿Y qué hacen los discípulos? Se quedan dormidos. ¿Una vez? No, 3 veces. Jesús así, órale, despiértense. Pónganse las pilas, me quedé dormido, me quedé dormido, me quedé dormido. O sea, es mucho material vergonzoso donde ellos se ven hasta torpes. Y luego cuando Jesús resucita, ¿quiénes fueron quienes descubrieron que la tumba estaba vacía? Las mujeres. Ahora, era una locura y total, o sea, si estás queriendo... insisto, si estás queriendo inventar una religión o una fe para de alguna manera sacar provecho, no te convenía poner que eran mujeres, porque no estamos hablando de que es
2025 y los paliacates morados y todo el rollo y las mujeres y no, o sea, estamos hablando de una cultura en donde la mujer, el testimonio de la mujer no era válido. Entonces, ¿por qué poner, si ya estás inventando algo, que fueron mujeres? Entonces, pareciera que más que buscando inventar una religión, estaban buscando plasmar la realidad de los hechos, tal cual y como fueran. Me conviene o no me conviene, pero simplemente estoy tratando de plasmar lo que fue. Ahora pensemos, la motivación del ser humano. Se ha dicho mucho que generalmente la motivación detrás de las cosas que se hacen, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿qué es? ¿La fama, la lana o las faldas, no? Entonces, casi siempre la motivación detrás de todo lo que se hace es ganar poder, ganar dinero o sexo. Y eso no vemos que es lo que estaba ganando nadie de los que estaba en estas historias. O sea, porque para los discípulos de Jesús, por ejemplo, seguir a Jesús no estaban ganando estatus, estaban perdiéndolo. De hecho, cuando lees el libro de los Hechos, te das cuenta que no estaban buscando ganar dinero, que de hecho el dinero lo repartían y lo daban entre sí para que todos tuvieran de manera equitativa. Entonces estaban perdiéndolo en lugar de ganarlo. Y luego en el tema del sexo o de las mujeres, bueno, Jesús fue quien trató a las mujeres con dignidad. No vemos que él estaba sacando. ¿Pudo haberlo hecho? Seguramente sí pudo haberlo hecho porque estaba con mucha influencia, pero lo que vemos es que él usó esa influencia para tratar a las mujeres con dignidad, a diferencia de los líderes religiosos de su tiempo. Que ellos, ¿no? Ahí están con las piedras y todo. Y ahora, ¿cuál fue el costo de haber seguido esto? Bueno, o sea, si lo ves en como leyenda popular, vas a ver que hay así un relato de cada uno de los discípulos, cómo murió como mártires y así. Realmente no está comprobado que todos los discípulos hayan muerto de esa manera, pero lo que sí es 100% seguro es que Pablo, Santiago y Pedro murieron por proclamar que Jesús resucitó. Y luego los demás, al menos, si no murieron como mártires, al menos fueron golpeados, encarcelados, perseguidos y siguieron predicando. Entonces, nadie se deja matar si tú sabes que es una mentira que tú inventaste. Nadie se deja matar por eso. Entonces, eso podríamos ponerlo como la prueba de autenticidad, ¿ok? Esa es la primera, la Biblia, hablando acerca de la Biblia misma, viendo los autores, cómo se refieren a ella. Ahora vamos a pasar a la prueba de la copia. Tengo una pregunta para ustedes, a ver cómo les va. Quiero que alcen la mano, les voy a dar 3 opciones y vamos a ver por cuál se inclinan más ustedes, ¿no? ¿De cuántos manuscritos originales existen hoy en día? ¿Cuántos creen, levanten su mano, cuántos creen que existan de 1 a 10 manuscritos originales hoy en día? De 1 a 10, ok, originales. De 1 a 10. Ok, ¿cuántos creen que existan de 20 a 100 manuscritos originales? Ok. ¿Cuántos creen que existan de 100 en adelante manuscritos originales? Ok, la respuesta correcta es ninguno. No hay ni un solo manuscrito original en ningún museo de ninguna parte del mundo, no hay uno solo.
Bueno, muchas gracias, nos vemos. Bye. Tranquilos, tranquilos. Aquí es donde se pone interesante, ¿no? Lo que hoy en día tenemos, esas copias, eso de lo que ustedes hablan y estos fragmentos son copias. No hay ni un solo manuscrito original. O sea, no hay uno solo donde digan, no, pero es que esa era la letra de Pablo. No, no era la letra de Pablo. Lo que pasa es que realmente no hay ni un solo libro antiguo en el que existan manuscritos originales. Lo que tenemos son copias. La copia tiene que ser del original, pero no hay un original. Todos son la copia del original, pero son copia de la copia de la copia. Ahora, yo sé, eso se pone como, ey, no, mi fe, ¿dónde queda esto de mi fe? Todos los libros antiguos es lo mismo, ¿eh? Entonces, no es algo exclusivo de la Biblia, sino es de cualquier libro antiguo. No existen originales, existen las copias. Ahora, había un método muy meticuloso para hacer estas copias, pero lo que tenemos son copias. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para saber? Porque entonces ahí sí podríamos decir, no, pero pues entonces le cambiaron o qué. Lo que sucede es que la manera en la que podemos saber acerca de la confiabilidad es ver qué tan cerca está la copia del momento en que sucedieron los hechos. Es la única manera en la que se puede corroborar la autenticidad. Pero insisto, esto es lo mismo con la Biblia que con lo que sabemos acerca de Alejandro Magno, ¿eh? Tampoco hay originales de Alejandro Magno, todo eran copias. Entonces, lo que yo les ofrezco es la comparación con otros libros antiguos, porque en general los historiadores y eso, o sea, yo no he conocido gente que dude acerca de la existencia de Alejandro Magno, acerca de los textos de Platón, por ejemplo, pero también eran copias. Entonces, por ejemplo, hay un libro antiguo que es por todos los historiadores muy válido, que el autor es Plinio, y entre el original y la primer copia que existe hay un periodo de 700 años, ¿ok? Y ningún historiador pone en duda, pero la distancia entre el original y la copia son 700 años. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, de Josefo, entre el original y la copia son 800 años de distancia. Herodoto, otro libro antiguo, otro autor del libro antiguo, 1500 años. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la distancia entre el manuscrito original y la copia hay entre 10 años y 100 años. Es realmente muy corta la distancia que hay entre el manuscrito original y la copia que se encontró. Del Nuevo Testamento. O sea, entre libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuántas copias se han encontrado acerca de libros antiguos? Bueno, porque eso también tendría que ser muy importante, ¿no? La cantidad de copias te va a ayudar a ver qué tan confiable es la copia del original. Porque entonces si tienes, o sea, mi mente funciona como, si tienes varios screenshots, pues te va a ayudar a ver qué es lo que decía el texto. Total. Bueno, cuando llegamos al libro, por ejemplo, de Platón, hay 7 manuscritos. Insisto, nadie pone en duda que Platón haya dicho lo que dijo. Y la cantidad de copias que existen son 7 manuscritos de sus libros. De César
hay 10 manuscritos. Cuando llegas al Nuevo Testamento, si solamente buscas copias en griego, son 5,300 copias. Si buscas del Nuevo Testamento en total, hay más de 24,000 copias. Más de 24,000. 5,300 en griego, solamente en griego, porque hay en otros idiomas y... Bueno, es que hay griego, arameo, hebreo, pero solamente de griego hay 5,300. Ahora, cuando tienes tanta cantidad de copias, vas a encontrar diferencias entre copia y copia. Y sí hay diferencias. Y luego muchas veces de ahí las personas se agarran para decir, ¿ves? No, es que la Biblia se contradice. No, a ver, hay diferencias. Pero 99% de las diferencias que hay son insignificantes, porque estamos hablando acerca de orden de palabras, de errores ortográficos, de temas de traducción. Y de ahí hasta eso viene por qué hay tantas versiones de la Biblia, ¿no? Porque no sé si sabían ustedes, pero la Biblia no fue escrita en español. Y entonces está en hebreo, arameo y griego. Y por eso es que las traducciones pueden tener ciertos errores o dificultades. Y esto se debe a que los idiomas originales tienen estructuras que no existen en nuestro idioma. Por ejemplo, el griego tiene modos verbales como el optativo que no existen en español. O en hebreo, una palabra puede tener varios significados según el contexto. Entonces las reglas gramaticales no siempre van a coincidir. La manera en la que yo lo entiendo es como en inglés, por ejemplo, cuando hay una palabra que tiene consonante, que empieza con consonante, va a ser diferente a cuando una palabra empieza con vocal, como an apple, que le tienes que poner una N, an apple, porque empieza con vocal, y luego a car, le quitas la N porque empieza con consonante, ¿no? Ese tipo de cosas es con las que te vas a encontrar cuando estamos hablando acerca de traducciones. Entonces, en hebreo, por ejemplo, no hay tiempos verbales como en el español, no existe pasado, presente y futuro, sino acciones completas o incompletas. Por eso es que una traducción palabra por palabra a veces no va a captar el sentido original, porque los idiomas tienen estructuras, tiempos, matices distintos, o sea, es mucho a considerar. Y de ahí es de donde surgen las diferentes versiones de la Biblia. Ahora, ¿cuáles serán las más apegadas? Pues una de las razones por las que nosotros usamos Reina Valera es porque es una de las versiones que ha sido más cuidadosa a la hora de la traducción. Entonces, no nada más es un capricho de, ay, vamos a ponernos la que dice vosotros y escucharnos como muy intelectuales, ¿no? Porque la mayoría de las versiones que son confiables parten de los mismos textos base y aunque cambia la forma de expresarlo, el contenido esencial no cambia, ¿ok? Entonces, y aquí seguramente puede surgir la pregunta de, ¿y si alguien entonces agarró y manipuló esas copias y las puso de una manera a su conveniencia y entonces la iglesia la ha usado para controlar a la gente? Mira, creo que una de las cosas es que si la iglesia hubiera querido manipular el contenido, habría eliminado pasajes que eran incómodos para la iglesia, como las críticas a los líderes religiosos corruptos, los momentos donde Jesús desafía a la religión, pero lo que vemos es que esos textos siguen ahí.
y que muchas veces vienen amonestaciones para la iglesia y esos textos ahí siguen intactos, nadie los ha quitado, aun si eso de alguna manera nos pudiera llegar a afectar como iglesia, ¿no? Además, hay miles de manuscritos en lugares diferentes, entonces, lo cual hace prácticamente imposible. No, ¿quién va a meterse a los lugares y dices, pero sí hay en los museos? Sí, pero son las copias. ¿Y quién se va a meter en el museo a la copia a cambiarle una rayita y acá y luego va a viajar a otro lugar para cambiarle en este otro manuscrito para que entonces, o sea, todos están en diferentes lugares y realmente no hay evidencia histórica de que haya habido manipulación en alguno de los textos? Entonces, es un argumento que se avienta al aire, pero no hay nada de evidencia para sustentar que ha habido manipulación acerca de los manuscritos. Creo que la del Mar Muerto. Esas se las puedo mandar por WhatsApp. Ahora, ¿qué pasa con los pasajes que de repente... Porque yo dije el 99% son insignificantes, ¿no? Pero hay un 1% que se puede poner interesante. A ver, si yo les pidiera a ustedes que me sustentaran con un versículo de la Biblia, la Trinidad, ¿qué versículo usarían? ¿El de la Trinidad? ¿Con un versículo? Hay unos mejores. ¿Han visto el de 1 de Juan 5:7? A ver, si tienen Biblia, vean ese. 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, ¿qué? Son uno. Está padre, ¿no? Es un gran versículo para sustentar la Trinidad. Les digo cuál es el problema. El único problema de ese versículo es que no aparece en los manuscritos originales. Fue agregado después. Entonces, no es ningún secreto. Quizá en algunas de las Biblias que ustedes tienen está puesto de manera separada o tiene una notita o algo así, pero ese versículo fue agregado tiempo más adelante. Entonces, en ningún manuscrito aparece, y no es el único texto en la Biblia, no es el único texto que en la Biblia le pasa eso. Les voy a dar otros dos que se van a choquear. Uno pueden ir a Marcos, por favor, capítulo 16. Que le llaman el final largo de Marcos. Marcos 16, del 9 al 20. Toda esta parte en donde, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron a saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tampoco está en las copias. En las copias
más antiguas. Luego hay otra historia más, que esta sí les va a doler. Híjole, no sé si decírselas. Ya está afectando mi fe, dicen. La historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, tampoco está. Ahora, no me malentiendan, a mí me encanta esa historia, está padrísima esa historia. Y no es ningún secreto, porque de hecho en algunas de las Biblias sí trae la nota acerca de que eso fue agregado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Que entonces nos han engañado y nos han mentido? No. Pero si tú crees que la Trinidad se sustenta en un solo versículo, eso sería un problema. Porque la Trinidad la vemos a lo largo de toda la Biblia. El carácter de Jesús no solamente lo vemos en la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, y la gran comisión no solamente la vemos en Marcos 16. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo estas cosas? Porque un día van a tener una conversación en donde alguien les va a sacar este tipo de argumentos. Y más les vale tener noción acerca de esto. O sea, yo nada más estoy generando dudas y vengo aquí y ya ustedes dirán, oye, ya me fui, me puse a investigar y está muy bien, es lo que yo quiero generar. Pero eso no quiere decir que son falsos, ¿no? No estoy diciendo tampoco que esos textos sean falsos. Lo que significa es que probablemente no estaban en los manuscritos originales y por eso los eruditos los marcan como textos debatidos. No es 100% seguro que estaban en los textos originales y por eso tienen una nota. No estamos diciendo que sean mentira, sino que es posible que se añadieron después con resúmenes o aclaraciones y por eso es que son textos discutidos. ¿Ok? Entonces, ¿estamos bien? No. Tiempo después. Eso es lo que se debate. Entonces, pero insisto, esto no afecta en absoluto la fe cristiana. La Trinidad está presente en muchos otros textos de la Biblia, no depende de un solo versículo. La historia de la mujer adúltera encaja perfectamente con el carácter de Jesús, aunque no sepamos con certeza si el texto fue parte del texto original, y el final de Marcos se debate, pero lo que dice ahí lo enseña en los otros evangelios. La parte donde lo del veneno y eso no se enseña en otros evangelios y es una de las razones por las cuales es debatido. Pero insisto, todo lo que es la resurrección, la misión, la predicación, la vida de Jesús, todo eso está en el contexto global. Y aún si 1 Juan 5:7 o si Marcos 16 quitas ese texto, no va a afectar a todo el mensaje que nos enseña la Biblia. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. No necesitamos esos versículos para sostener nuestra fe. Porque el mensaje esencial de la Biblia está intacto y está respaldado por múltiples fuentes, pero insisto, también es importante que seamos honestos. Porque no todo en la Biblia está 100% resuelto. Y si alguien te pregunta por qué ciertos versículos están entre corchetes o por qué este versículo tiene una nota, es bueno que sepas que está ahí por algo esa nota y es bueno que sepas que está ahí por algo ese corchete. Porque eso también es parte de que tengamos una fe bien informada. ¿Ok? Vamos con la tercera prueba, que es la prueba de la corroboración. ¿Habrá evidencia o no habrá evidencia de que, evidencia externa me refiero, ¿no? Fuera de la Biblia habrá evidencia de que de lo que habla la Biblia? Bueno, si nos vamos a la arqueología, claro que hay evidencia, hay mucha evidencia.
Por mucho tiempo se dudó acerca de que lo que relataban el Nuevo Testamento encajaba con el periodo histórico, y en 1961 se encontró una inscripción acerca de Poncio Pilato. Esa inscripción fue encontrada en Cesarea Marítima por arqueólogos italianos y menciona a Poncio Pilato, prefecio de Judea, bajo el emperador Tiberio. Y eso da toda la congruencia a lo que habla Lucas acerca de Poncio Pilato. Y confirma el puesto y existencia del personaje justo como dice la Biblia que era. También una de las cosas que muchos escépticos tenían es que no se creía, no sé si has leído esta historia en Juan 5 acerca de el estanque de Bethesda, y entonces por muchos años no se creía que había 5 pórticos y demás, ¿no? Pero de pronto se hicieron excavaciones y ¿qué crees que encontraron? Confirmaron la estructura del estanque como lo menciona la Biblia, pero no solamente eso, sino encontraron las 5 columnas de los 5 pórticos. Y otra vez, confirmando lo que Juan 5 habla acerca de estos pórticos. ¿Y dónde los encontraron? En Jerusalén, en el lugar en donde la Biblia relata que estaban. Y una de las más chidas que yo diría es que mucha gente negaba en el tema de la crucifixión el que con clavos perforaran los pies. Y decían, no, eso que dice, pero sí es importante, porque tú dirías, bueno, pues igual y le amarraron los pies a Jesús y no lo clavaron, ¿no? Pero cuando ves a Tomás en el relato bíblico, Tomás sí dice, yo no voy a creer en Jesús a menos que no vea las marcas en sus manos y en sus pies. Entonces implicaba que la crucifixión sí debía de perforar el pie. Bueno, no se había encontrado, no había evidencia de crucifixiones en donde se perforaran pies, pero en 1968 encontraron en una tumba en Jerusalén el cadáver de un hombre llamado Jehohanan, y fue hallado, y puedes buscar en internet, el pie, el hueso de su pie. Y este hueso estaba atravesado el talón con el clavo. Y el problema es que se hizo una especie de nudo y nunca pudieron sacar el clavo, y ahí se quedó atorado, y así pues ya se quedó. Pero quedó como una gran evidencia, porque esto confirmó que los romanos sí usaban clavos en las crucifixiones, tal como lo describe el Nuevo Testamento. Entonces, a nivel arqueología, no hay evidencias, no ha habido descubrimientos que muestren lo contrario. Todos los descubrimientos que ha habido han ayudado a sustentar que lo que la Biblia dice realmente sucedió. Y podríamos pensar, ¿no? Bueno, a medida de que pasa el tiempo y con la tecnología y con los avances y con todo, pues cada vez va a ser más difícil saber si lo que sucedió en ese tiempo fue real o no. ¿Qué crees? No. Porque entre más avances tecnológicos hay, entre más la inteligencia artificial se desarrolla, más hay argumentos y sustentos para demostrar que lo que la Biblia nos relata es verdad y no al revés. Ahora, ¿había historiadores no cristianos que hablaron acerca de Jesús o de la Biblia o de alguna manera? Claro que sí. Ahí está Tácito, que menciona a Cristo, que fue ejecutado por Poncio Pilato bajo Tiberio. El muy mencionado Josefo, que habla de Jesús como un hombre sabio.
habla también de la muerte de su hermano Santiago y menciona a Juan el Bautista. Ahora, estos son importantes porque son autores antiguos que no eran cristianos, pero que mencionan y sirven de evidencia para otra vez mostrar que lo que la Biblia habla realmente sucedió. Y vamos a terminar con una objeción que a mí me gusta mucho, que siempre uso la de, pero ¿qué tal si fue como Spider-Man, no? O sea, porque, vamos a decir que entonces lo que la Biblia relata, sí hubo un Poncio Pilato, sí hubo crucifixión y nos menciona un Jesús. Pero el argumento es Spider-Man. Spider-Man nos habla de un Peter Parker que en ciertos cómics de hecho usa a personajes políticos actuales y menciona Nueva York y en los cómics puedes ver edificios y todo que fueron reales, ¿no? Entonces, ¿por qué no pudo haber sido igual? O sea, que la Biblia nos puso a un personaje ficticio en un lugar que sí fue real. ¿Cuántos de ustedes entienden que Spider-Man es un cómic? Un cómic. Todos, ¿no? Quiero pensar que O sea, todos sabemos que Spider-Man es ficción. Y la intención del autor, en ningún momento vemos que sea la de presentarnos como si fuera algo como documento histórico. La Biblia no está buscando presentarse como un cómic ni como un tema de ficción. La forma literaria de la Biblia no está en la sección de fantasía, sino está buscando estar en la sección de historia. Y eso es muy importante, porque entonces la intención, o sea, cuando lees a Lucas, te das cuenta, él no está intentando presentarlo como un cómic, ni como Harry Potter. O sea, él está buscando retratarlo como una biografía histórica. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Cuando buscamos áreas en los que la Biblia se puede o no se puede comprobar, la Biblia acierta en esas. Sí se puede. Cuando no se contradice, sigue sin contradecirse. O sea, por eso insisto en esto de que ningún hallazgo arqueológico ha desmentido algo de la Biblia. Entonces, 3 cosas que quiero que recuerden de hoy. No lo de Spider-Man, sino las pruebas. La prueba del carácter, que se requería gente honesta, testigos oculares, sin motivos ocultos y dispuestos a morir por lo que dijeron. Eso es la primera, la prueba del carácter, de honestidad. A morir por lo que dijeron. La segunda es la prueba de las copias, que hay miles de manuscritos muy cercanos a los originales y con mínimas diferencias, y que de hecho esas diferencias se esperarían, O sea, sería raro si estuvieras hablando de que no hay diferencias en absoluto, ahí hasta podrías decir como, un momento. Y 3, la prueba de corroboración, en que la historia y la arqueología respaldan lo que la Biblia dice. Entonces, creer en Dios no tiene por qué ser una fe ciega en donde desconectas tu cerebro y nada más empiezas a confiar en un libro viejo, sino estamos hablando de que la Biblia, al menos, es el libro mejor respaldado de todos los tiempos.
Ahora, yo me quedé pensando y así como dije, a ver, todo esto está padre, pero ¿por qué yo confío en la Biblia? O sea, yo Géser. En mi experiencia personal, yo sé que estaba sin paz, siendo molestado por sombras en las noches y demás, y una noche donde esas sombras me estaban molestando y pasaron de los sueños a la realidad, leer ese libro fue lo único que a mí me dio paz. Y con el tiempo, a medida de que empecé a leer ese libro, me di cuenta que muchas de las preguntas que yo tenía y que buscaba responder por todas partes, ese libro las iba resolviendo. También iba generando otras, pero muchas de las preguntas existenciales las iba resolviendo. Y mientras más leía libros de psicología, estudios académicos, más me metía en ese mundo, más grandes se hacían mis dudas, pero con la Biblia me pasó al revés. Comencé a responder mis preguntas, me dejó ver el mundo con otros ojos, le dio sentido a la realidad del día a día y una cosa que me dio y que ninguna otra cosa me ha dado es cómo mi espíritu comenzó a ser alimentado. Y hay momentos que yo creo que a ustedes también les ha pasado y espero que les haya pasado, en las que la estás leyendo y de pronto lágrimas salen de tus ojos y de pronto, o sea, porque la Biblia dice que es lo que nos va a dar vida y vida en abundancia. La vida en plenitud la podemos encontrar en este libro. Y nos muestra cosas como que nosotros no somos el personaje principal. Y digo esto porque podríamos decir, bueno, esa es mi experiencia personal. Sí, pero no estoy solo. Hay miles y miles de historias de personas de todas las culturas y de todos los tiempos que han sido afectadas por este libro de una u otra manera. Y también no es algo que se descarte. Entonces, desde cárceles en Latinoamérica hasta universidades en Europa, selvas en África, ciudades en Asia, la Biblia ha dejado huella en vidas. Y no estamos hablando solamente de ideas bonitas, sino de algo que entonces cambia la manera en la que personas viven. Y quiero terminar con esto. La Biblia la Biblia no solamente se puede defender con argumentos, también hay experiencias de vida a nuestro alrededor. La historia lo demuestra, los hechos lo respaldan y las experiencias personales lo confirman. Entonces, repito, no estoy pidiendo que nadie desconecte su cerebro, pero estamos presentando un caso con documentos, con testigos, con evidencia física, con coherencia histórica. Y sí, no se puede probar todo al 100%, pero si fuera una corte y estuviera en juicio el libro, la evidencia diría que la Biblia es confiable y tendría un veredicto favorable.